¿Cuál será la futura diferencia entre ricos y pobres? ¿Y qué sucederá con la superespecialización si algún día sucede un cataclismo y se pierden las capacidades o las personas que son capaces de hacer esas cosas, quizás llevándonos de nuevo a la Edad Media por pérdida del conocimiento? Grandes preguntas. Esto se lo tengo que agradecer a Blind Ali, que lo planteaba en el vídeo anterior, el de singularidad y deseo, como al final, y voy a intentar contestar desde un punto de vista, como siempre, muy personal, lo que creo que puede pasar. Diferencias entre ricos y pobres en el futuro. Bueno, esto asume naturalmente que el capitalismo continuará, porque si hay otro tipo de estructura, es difícil predecir que si seguirían habiendo ricos o pobres, o qué tipo de separación social sustituiría a la riqueza o a la pobreza. Me refiero a estratificación que puede haber en la sociedad. Entonces, asumiendo que sigue habiendo un sistema económico capitalista, aunque sea mixto, en el sentido de que hayan elevados impuestos y redistribución de la riqueza, tal como lo define los modelos socializantes de organización social. Asumiendo esto, ¿cómo será el futuro? Bueno, yo creo que una de las formas posibles de ver cómo puede ser el futuro es simplemente extrapolando las mismas tendencias que han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Esto ya lo habíamos planteado en un vídeo anterior, que es uno de esos métodos. Hay otros, pero este es un método bastante razonable. Entonces, si miramos en el pasado, lo que ha ido sucediendo es que, y claro, aquí hay dos dinámicas, Hay una dinámica que es la dinámica económica, capitalista, y repito que, como siempre, yo no estoy haciendo ningún tipo de crítica política, social o moral, simplemente estoy hablando de lo que considero que son hechos y les pongo etiquetas para poder hablar con otras personas. Ni siquiera afirmo que las etiquetas están colocadas de forma muy correcta, simplemente intento que un mensaje llegue, y si no llega, pues refinaremos. Bueno, pues volviendo a lo que decía, hay dos elementos. La dinámica del capitalismo en sí mismo, o sea, es un proceso de extracción de riqueza y de utilización de fuerzas productivas para aprovechando el capital, conseguir más capital. Y luego, por otro lado, está la dinámica tecnológica y científica. Y están una ligada a la otra, sin duda. A medida que ha ido aumentando el poder, liberalizador de las energías productivas del capitalismo, la dinámica tecnológica se ha ido acelerando. Al menos se podría decir que hasta los años 70 u 80. Pasada esa época, pues no lo sé, es algo que hay gente que lo discute y es gente bastante inteligente y capaz, o sea que creo que es algo disputado, aunque en algunos campos sin duda ha seguido habiendo progreso. Entonces, tal como digo, por un lado está la dinámica tecnológica y por otro lado está la dinámica económica y social. Lo cierto es que si miramos muy atrás al pasado, no me refiero enormemente atrás, pero sí muy atrás, miramos a épocas en las cuales el capitalismo no existía de ninguna manera o era muy incipiente, no sé, por ejemplo, cosas tipo Edad Media o así, lo que podíamos ver, o antes incluso, es que había una enorme diferencia en lo que era la riqueza entre pobres y ricos, pero sin embargo, digamos que el máximo a lo que podía aspirar en posibilidades vitales un rico era no mucho más, a pesar de todo el lujo y la pompa que se pudiera tener, no era mucho más que a lo que podía aspirar alguien que estuviera un poco por encima de la pobreza. Es verdad que los pobres estaban expuestos a más enfermedades, tenían que trabajar más horas, tenían la vida más corta y en general disfrutaban de menos lujos y menos libertad, o de ningún lujo y menos libertad, y los ricos, se podría decir, pues por ejemplo los nobles, los reyes, la gente que estaba arriba de todo en la estructura jerárquica, y que sin duda esto no se puede considerar que fuera realmente capitalista, al menos como lo entendemos hoy en día. Pues esta gente es cierto que tenía mejores ropas, tenían métodos de transporte, tenían respeto, servidores, disponían de mejor comida, mejor bebida, mejor lugar para vivir y todo esto, ¿no? Pero lo cierto es que
habían muchas situaciones que eran igual de digamos, horribles, tanto en todos los estratos de la sociedad, en definitiva. Y esto, con el tiempo, a medida que se ha ido ampliando las características y las posibilidades, sobre todo tecnológicas, ¿no?, de nuestra sociedad, pues ha llevado a una dinámica en la que, primero, sigue habiendo una distancia enorme entre ricos y pobres, pero por el hecho de que la tecnología permite más cosas, la distancia percibida entre los ricos y los pobres ha aumentado. Y a la vez, todo el bloque, desde el más pobre hasta el más rico, se ha movido en la dirección de más riqueza. Los pobres de hoy en día pueden acceder a lujos y capacidades, a posibilidades que en el pasado ni los reyes podían tener. Y esto es algo que se tiene que reconocer, y es debido a la tecnología y también al hecho de que las capacidades productivas de nuestro modelo social permite generar una cantidad de exceso de productos y de bienes que hace que claramente esta gente pueda acceder con más facilidad porque los precios relativos son menores comparados con los del pasado. Entonces tenemos que hay más distancia entre ricos y pobres, más distancia percibida entre ricos y pobres, porque actualmente los ricos, como digo, pueden acceder a cosas que los pobres no pueden acceder. Los ricos pueden, los ultra ricos evidentemente, o sea, el equivalente a los reyes del pasado, ahora pueden, por ejemplo, viajar al espacio. Esto lo hemos visto esta semana, ¿no?, con el Inspiration One de SpaceX, en el que gente pagando simplemente ha viajado al espacio, y esto ya había sucedido antes, ¿no?, con visitas a la estación espacial y otro tipo de vuelos. Esto es algo que no solo los pobres no pueden acceder, sino que la gente normal no puede acceder. Estamos hablando de dejar el planeta Tierra y entrar en órbita. Bueno, esto los ricos, los ultra ricos, lo pueden hacer ahora. Y esto enlaza con la parte, digamos, en la que Blind Alley relacionaba esto con la novela y con la serie de Carbono Alterado, en la que básicamente todas las personas tienen una cosa que es como, creo que se llamaba el stack cortical o algo así, que lo que hace es almacenar todas las vivencias, y eso permitía de alguna manera transferir la conciencia de un cuerpo a otro. Pero comprar un nuevo cuerpo es caro, y eso solo se lo podía permitir con una calidad suficiente los ricos, y generaba pues una estratificación enorme en la sociedad. Bueno, yo creo que esto es una exageración. Como siempre, las novelas le tienen que añadir, las historias, las películas, siempre le añaden pues un poco de mayonesa a todo, porque necesitan de alguna manera pues mover los sentimientos, crear una tensión, una fricción que sea muy fuerte para que luego hayan pues actos heroicos, villanos muy malos y cosas por el estilo. Pero yo creo que lo que va a suceder es lo que sucede siempre. Al principio solo los ricos tienen acceso a las cosas, y luego esas cosas, justamente porque se quiere hacer negocio y se quiere ganar más, pues se difunden entre el resto de la sociedad. Porque es verdad que los ricos tienen muchísimos recursos, pero en comparación con el resto de la gente, pues tienen poco de todo el pastel total. Tienen una gran parte del pastel. Es verdad eso de que hay un 1% que tiene una gran cantidad, pero el 1% es mucha gente. No estamos hablando del 1%, estamos hablando del 1%, del 1%, del 1%. Estos son los que pueden ir al espacio, no el 1% de la sociedad, ni el 10% de la sociedad, ni el 5% de la sociedad. Mucha gente cree que está en el 99% y en realidad está en el 1%, sobre todo en los países que se pueden considerar avanzados. En definitiva, a donde quiero llegar es a que casi todos los avances que al principio serán privativos de los ultra ricos, luego serán cosas que estén al alcance de los ricos, luego estarán al alcance de la clase media, y con el tiempo serán un derecho reconocido por las Naciones Unidas, y al final todo el mundo tendrá derecho a eso por medio de un sistema de seguridad social o algo así. Pero evidentemente serán los ricos los primeros, los ultra ricos los primeros en tener acceso a eso. Durante un tiempo, pues evidentemente habrá una percepción de injusticia que será bastante importante y que será lo que mueva el motor en la otra dirección.
Yo creo que esa es la dinámica, si el capitalismo continúa y si continúa el avance científico y tecnológico. Respecto a la superespecialización, que era la otra pregunta de Blind Alley, a ver, yo creo que este es un problema, o mejor dicho, un riesgo serio. Es un riesgo serio. Yo creo que es un riesgo serio por lo que él comenta, de que cuanto más se especializan en general las partes de un sistema, aunque no sea una sociedad, aunque sea una máquina, pues mayor dependencia hay de que cada pieza continúe haciendo su trabajo bien, y además más depende la función de cada pieza del entorno que se mantenga estable, para que pueda ejecutar su función con esa eficiencia especial que ha conseguido a base de haberse especializado. Lo bueno de los que no están especializados es que nunca lo hacen muy bien, en ninguna circunstancia lo hacen muy bien, pero en todas las circunstancias consiguen algo. Esto es lo que hacen, pues no sé, las moscas, por ejemplo, ¿no? Las moscas en todas partes algo consiguen, pero nunca van a ser las reinas, ¿no? de ninguna situación. Siempre van a haber seres que estarán mejor adaptados a cualquier ambiente en el que una mosca caiga. Pues esto es así también, ¿no? Pero seguramente las moscas estarán aquí cuando nosotros nos hayamos extinguido. Bueno, pues volviendo a la parte ya no tan biológica, ¿no? Yo creo realmente que esto es un tema efectivamente muy, muy grave y muy importante, pero yo creo que apunta a una cuestión aún más preocupante, y es el hecho de que a medida que nos vamos especializando, cada vez es más difícil llegar al filo de lo que nosotros realmente consideramos que es lo más lejos que hemos llegado en esa área, la que sea cual sea el área. Y esto significa que cada vez es más difícil para la sociedad en conjunto mantener coherente un sistema en el que no solo por el hecho de la dificultad de llegar al límite, ¿no?, del conocimiento actual en cada área, es muy difícil conseguir gente que realmente en cantidad suficiente que llegue al límite, y por lo tanto los ultra buenos en cada área son cada vez menos, y esto lleva a la separación entre niveles entre los seres humanos, que es lo que decíamos de la riqueza y la pobreza. Los super cracks consiguen mucho más que los cracks, y los cracks consiguen más que los normalitos, pero los super cracks se barren, aunque estén solo un 10% mejor que los cracks. Y luego también está el hecho de que es muy difícil entender lo que hace cualquier especialista en cualquier campo. Y eso hace, y lo estamos viendo hoy en día, con, por ejemplo, algo que lleva una cierta epidemia sanitaria, de la que no quiero hablar mucho porque YouTube parece que tiene un problema con esto. Hay una epidemia sanitaria en la que hay unos problemas de confianza en la población sobre qué es realmente lo correcto, lo incorrecto, qué cosas son manipulación o qué cosas son información real, qué es lo que se sabe y qué es lo que no, que demuestran efectivamente que ya hay un divorcio muy grande entre los expertos y la gente incluso que tiene ya una formación adecuada o más que adecuada. Estos son temas muy serios y yo creo que con el tiempo tendrá que haber algún tipo de modelo que permita conectar, hacer puentes entre las distintas áreas de especialización, porque si no la coordinación de actividades será básicamente imposible. Nadie sabrá cómo funciona el sistema. De hecho, yo me pregunto si actualmente hay alguien que sabe cómo funciona realmente el sistema. Es como vivir en un puzzle, ¿no? Es como ser un animalito muy muy pequeñito, como una especie de insecto muy pequeño que vive en la superficie de un puzzle enorme, y entonces es capaz de entender o de reconocer la forma de la pieza sobre la que está y quizás un poco las piecitas que están en contacto con la suya, pero es incapaz totalmente de entender la forma del puzzle completo. No puede ver la imagen total porque es demasiado compleja, demasiado grande, demasiado difícil. Y esto, sinceramente, yo creo que es un problema muy serio, porque si nadie tiene una visión general, ¿sabemos a dónde vamos?
¿Podemos incluso saber a dónde vamos? Si no sabemos a dónde vamos, ¿cómo podemos escoger a dónde queremos ir o cambiar el timón? Nuestras decisiones no sabemos si tienen un efecto positivo o negativo, por muy bien intencionadas que sean. Para mí estos temas son gravísimos y yo creo que cada vez suceden más. Cada vez, quizás esto siempre ha sido así, pero ahora cada vez es más patente. Si es que lo ha sido así, si es que siempre ha sido así, quizás ahora es más patente que nunca. Pero yo sospecho que quizás en el pasado una mente humana privilegiada, sin duda, era capaz de absorber una cantidad muy importante del cuadro general y entonces podía tomar decisiones que tenían una alta probabilidad de tener un efecto que fuera en la dirección que realmente pretendía conseguir. Pero ahora a mí me preocupa, realmente, me preocupa de manera profunda, porque ¿qué fundamento ético-moral tiene cualquier dirigente o cualquier persona que tenga influencia, aunque no sea un dirigente, cuando decide hacer una cosa u otra, si no sabe realmente cuáles van a ser los efectos? En fin, lo dejo aquí. Espero que a Blind Dali le haya gustado este comentario. Francamente, estos temas son muy difíciles, son muy, muy difíciles, y yo creo que hay que abordarlos con un poco de humildad, básicamente. Y que quede bien claro que todos estos comentarios son desde una humildad absoluta. Un gran saludo y hasta la próxima.